Saludos, mi gente. Buenas, aquí estamos comenzando este programa extraordinario para ustedes, Mira Preventiva. De este lado, un servidor, Bernardo Rodríguez Vidal. Me estará acompañando el compañero y amigo hermano Luis Rodríguez, que no somos familia, pero somos bastantes amigos. Y como ustedes van a ver más adelante el desarrollo de este programa, queremos decirle que Mirada Preventiva busca orientar a la población en materia de gestión de riesgo de desastres. Un programa diferente. Nosotros sabemos que a la población no le gusta hablar de estos temas, pero le gusta escuchar. No le gusta hablar, pero sí le gusta escuchar. En ese sentido, nosotros estaremos dándole información referente a todo lo que tiene que ver con la prevención en materia del hogar, de la casa, de la comunidad, de la sociedad, del país. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, muy especial. Es una figura muy conocida en el mundo de las emergencias, sobre todo cuando hay temporadas de lluvias, cuando hay momentos de lluvia. Yo digo que ese es un hermano también, ese es otro hermano mío, pero es una persona muy buena. Y nosotros queremos recibirle en esta primera entrega con un fuerte aplauso al señor Bolívar Ledesma. Bolívar Ledesma, de la Oficina Nacional de Meteorología, con una experiencia bastante interesante, ¿no? De muchos años en estos menesteres, y vamos a estar conversando con él. Así que Bolívar, siéntase en familia, siéntase en su casa, ¿verdad? Sí, para mí un placer. Perfecto. Estar en el inicio de este programa y poder llevar información, como tú comentas. La gente no le gusta que el tema, sin embargo, es una necesidad que la gente conozca qué hacer, no solamente cuando se habla de temporada ciclónica, sino todo el tiempo. Antes de salir de casa, debemos estar atentos. ¿Qué dice el informe de la Oficina Nacional de Meteorología antes de ir a la calle? Porque desde pequeño estamos oyendo que el día más claro llueve. Así es. Y eso tiene su razón de ser. Así es. ¿Y qué dice Luis? ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Cómo estamos? Feliz de iniciar este programa, que es uno de los programas que entiendo que socialmente lo necesitábamos. Necesitamos tener un foco de lo que tiene que ver con el manejo de la información en situaciones preventivas, porque siempre queremos hablar de lo que son las emergencias, pero no queremos hablar de lo que es la prevención a las emergencias. Y enhorabuena que este programa está arrancando para conocer y llevar a la sociedad lo que es el tema, lo que tiene que ver en prevención, con un programa, con una vertiente diferente a lo que tiene que ver con el desarrollo de prevenir antes de actuar en lo que tiene que ver con el manejo de las emergencias. Así es. Y comencemos de inmediato, Bolívar. No voy a preguntarte nada que tú no sepas contestar, porque yo sé que tú eres un gurú de esto. No, tú preguntas, lo que no pueda lo buscamos en Google. Vamos a darle primero, yo quiero, porque la gente, o sea, quiero tocar algo importante, porque la gente siempre te ve en los medios hablando y eso, pero no conocemos al ser humano. Bolívar Ledesma, ¿quién es? ¿Dónde nace Bolívar? ¿De dónde viene? ¿Dónde se forma? Bueno, Bolívar Ledesma entra al mundo de lo que es la prevención en el año 1978. Entré en la Oficina Nacional de Meteorología como un calculista climatológico y en el año 79 ya estaba haciendo el primer curso de meteorología en la Oficina Nacional de Meteorología, donde me gradué en 1980. Del curso hasta donde se llegaba en República Dominicana, que era observador meteorológico. Luego de ahí
Estudiaba en la Universidad Autónoma, Administración de Empresas. Sin embargo, en el 84 me voy a la Universidad de Costa Rica a hacer meteorología. Me graduó de meteorólogo en el año 1985 y de ahí en adelante te puedo decir que he ocupado varios puestos, llegando a ser encargado del Departamento de Meteorología General por 20 años. Y en la actualidad estoy asesor de la dirección, asesor técnico de la dirección del UNAMED, ahora ya con 45 años de perdurar en lo que es la Oficina Nacional de Meteorología desde el 78 hasta la fecha. Aún me mantengo activo en la oficina, brindando servicio a la población cada año, cuando todo el mundo espera lo que es la temporada ciclónica. Sin embargo, no es ya la temporada ciclónica lo importante para lo que es la sociedad, sino que estamos viendo situaciones que con una simple bogada, una zona de disturbio, se te generan cantidad de lluvia que en ocasiones no la genera un ciclón. Así puedo mencionar en el año 2022, noviembre 6 creo que fue, que cayó una cantidad de lluvia de 400 milímetros en apenas 4 horas. Y este año, en el 2023, el año pasado, vimos otra situación en el mes de noviembre, sin haber un ciclón tropical, 18 de noviembre, que se generan 431 milímetros de lluvia más en la ciudad, en el área metropolitana. Son fenómenos de mesoescala, o sea, de escala pequeña, que generan esa cantidad de lluvia y que haya o no haya problema de invernales, haya o no haya un buen sistema de drenaje, con la cantidad de lluvia en tan corto tiempo, es normal que ocasione inundaciones y cómo no decirlo, esa cantidad de lluvia te puede subir hasta lo que es el Arca de Noé. Interesante, Bolívar. Hablan mucho del cambio climático. Yo soy uno que a cada rato escribe algo, dice algo del cambio climático, pero yo creo que el tema de las inundaciones urbanas, en las zonas urbanas y en lo rural, no solamente tiene que ver con el cambio climático. Ahí hay factores humanos muy determinantes y muy importantes. Tu experiencia, primero, te pregunté, ¿verdad?, sobre quién eras y de dónde viene. Entonces, ahora para entrar en materia, me gustaría un poco escucharte eso. ¿Cómo viene la temporada? Y darle esa mirada de responsabilidad a nivel de las comunidades y de la sociedad como tal, porque ahí hay una participación muy activa de ellas. Vemos a las personas que lanzan basura a las calles, que tapan los invernales, las alcantarillas, y esa es una práctica muy de mal gusto, porque genera precisamente el estancamiento de las aguas y a la vez esto provoca, ¿verdad?, las inundaciones que conocemos en las zonas urbanas. Así que me gustaría escuchar tu opinión. Ahí no sé si Luis tiene alguna, bueno, después que tú le respondes, sí. Luis. Primero quiero decirte, con respecto a, como comenta, el cambio climático. El cambio climático es una realidad. Ya no estamos hablando de que si va a llegar cambio climático, si va a haber cambio climático. No. Estamos hablando de adaptación. Adaptarnos a lo que es el cambio climático. Y te comento porque en mis 40 y tantos años trabajando en meteorología, hemos visto en el transcurso del tiempo. Recuerdo que en la zona norte del país, dígase Santiago de los Caballeros, tenía que caer bastante cantidad de lluvia para que se generaran las inundaciones. Sin embargo, ahora con 20 milímetros se generan las inundaciones. Pero ¿qué te hay eso? Tú comentabas, las mismas poblaciones, cuando comienza a llover, la tendencia es que sacan la bolsa de basura y la ponen en el contén para que se la lleve la lluvia. Un mal
proceso de ver que esa funda de basura que usted saca y la pone al contén es la misma funda que te va a tapar el drenaje en la esquina y se te va a producir la inundación que va a llegar a tu casa. O sea, hay que empezar a crear una cultura de prevención, de que la población conozca qué hacer en cada caso. Cuando va a llover, no sacar la basura, esperar que lleguen los camiones que van a llevarse esos artefactos antes de sacarlo a la calle para que se lo lleve la lluvia. Claro, hay una parte que es lo que se llama el ordenamiento territorial. Yo decía en Santiago, por ejemplo, para inundarse la ciudad de Santiago tenía que caer 50, 60 milímetros en corto tiempo. Ahora con 20 milímetros se inunda. ¿Por qué? Porque a medida que crecen las poblaciones, aumenta lo que es la vulnerabilidad, aumenta el riesgo. Hemos visto en el área de Santiago donde han tapado, ustedes saben que Santiago de los Caballeros anteriormente era un puro hoyo. Eso es el hoyo Baitola, el año Juana, el hoyo, todo era un hoyo. Sin embargo, esos cañadas se han ido tapando para crear urbanizaciones. Cuando llega la lluvia y no encuentran esos lugares por donde se drenaba la cantidad de lluvia que estaba cayendo, entonces la tendencia es que se generen las inundaciones. Hay que tomar mucho en cuenta eso, porque recuerdo en el año 2007, cuando Noel y Olga, que la zona del Bajo Yuna no solamente fue que se inundó, parecía un mar. Tanto que una urbanización completa en la zona de San Francisco Macorís, en la parte de Nagua, el agua llegó a la segunda planta. Terrible eso. Eso es algo que no debe ocurrir, porque se supone que en la zona de riego no se deben construir. Hay que dejarle espacio por donde el agua cruce y no se generen pérdidas. Además de que también la población tiene que empezar a saber lo que es la prevención, a conocer. Porque manejándose, tú sabes, con los simulacros, yo he visto gente, familias enteras, que la casita en la zona de inundaciones le ponen un candado por fuera y se meten todo dentro de la casa para que no se lo lleven a los puntos de encuentro. Y es cuidando la televisión, porque tienen una televisión más grande que la que tú puedas tener en tu casa, un equipo de música, cuidando la gallina, cuidando los perros y todo eso. Se estancan todo ahí. Cuando el agua sube, le llega al techo. Cuando abren esos candados, encuentran 9, 10 muertos ahí adentro. Sí. Entonces, realmente no es el fenómeno que ha causado la muerte, son ellos que se han generado la situación. Hay una historia así, ¿no? De hace muchos años, la famosa historia ahí de San Juan, ¿verdad? Sí, la zona Mesopotamia. de la Mesopotamia. Exactamente. Luis. Bolívar, usted ahorita, cuando estaba haciendo la presentación, usted no habló del tema que tiene que ver con los fenómenos que han pasado, y pasó el de noviembre del 2022 y repite en noviembre de 2023 una situación similar. Fue las grandes inundaciones dentro de lo que tiene que ver Santo Domingo, Área metropolitana. la zona metropolitana, las inundaciones urbanas, Sí. que han dado en los últimos años, se han puesto de moda en el Gran Santo Domingo, especialmente en el Distrito Nacional. Para esta temporada ciclónica 2024, ¿qué podemos prever nosotros? O sea, de la forma preventiva, ¿o qué nos trae la temporada ciclónica 2024 nosotros? Mira, Luis, la realidad es esta. Se espera una temporada ciclónica hiperactiva. Estamos hablando sobre la normal en todos los sentidos. Formación de ciclones tropicales nombrados, estamos hablando que se esperan 23. Nombrados. ¿Qué significa nombrado? Que por lo menos lleguen a ser tormentas tropicales, porque lo que son las depresiones no tienen nombre. Entonces, se espera que de esos 23, 11 lleguen a ser huracanes. Y además que 5 sean intensos. A mayor cantidad de formación, mayor es la probabilidad de que el área del Caribe, sea afectada por un ciclón de gran magnitud. Si te fijas lo que yo comento, te digo depresión, tormenta, huracanes. Todos son ciclones.
Lo que diferencia uno de otro es el viento máximo sostenido durante 1 minuto, que la depresión tropical es inferior a 63 kilómetros por hora. La tormenta entre 63 y 119 kilómetros por hora. A partir de 119 kilómetros por hora se le llama huracán. Es cuando ya tiene un centro definido, que es lo que se denomina como el ojo del huracán. En el ojo del huracán hay una calma relativa, o sea que no hay viento, es posible que sean 10, 15 nudos. Sin embargo, en los vórtices, en la parte exterior del fenómeno, ahí es donde están los fuertes vientos que puede llegar. En la actualidad yo no puedo, creo que Antonio Coco, un meteorólogo de larga data, me comentaba que qué vamos a hacer cuando se aplique la categoría 6, porque ya estamos hablando de fenómenos, por ejemplo, ustedes lo vieron con María Irma, que alcanzaron los 300 kilómetros por hora. Estamos hablando de un gran fenómeno, categoría 5 ya con esa magnitud, es un desastre, causa desastre, ya son vientos demasiado fuertes y lo vimos en Puerto Rico. La situación en que quedó Puerto Rico luego del paso de Irma y María, cómo quedaron. Pero también me gusta la pregunta, tu comentario, porque tú mencionas noviembre 2022, noviembre 2023, y la población se pregunta, ¿es que todo noviembre vamos a tener una situación igual? Exactamente. No, no necesariamente tiene que ser noviembre. Eso te puede ocurrir en cualquier mes del año. Un fenómeno de mesoescala, una familia de cumulonimbus, que son las nubes de gran desarrollo que generan los truenos, relámpagos, los grandes aguaceros y en ocasiones tornados y las granizadas. ¿Cómo se lo damos a la población para que pueda digerir ese concepto que tú acabas de mencionar? Mesoescala. Mesoescala, bueno, es un fenómeno de pequeño, que no es escala sinóptica como es un huracán. Por ejemplo, cuando tú tienes un huracán que se está acercando en el arco de las Antillas, ya tú estás viendo el tamaño del fenómeno, tú puedes hablar que puede llegar a 300, 500 kilómetros. Sin embargo, lo que vimos en noviembre, en el 22, en el 23, fue de una escala pequeña que te afectó el área metropolitana. Esa gran cantidad de lluvia ocurrió solamente en el área metropolitana y por eso las grandes inundaciones en el área metropolitana. También vi no hace mucho un fenómeno que origina 95 milímetros en 3 horas en el área de la Fuerza Aérea, o sea, Santo Domingo Este. Cuando tú bajas de la Fuerza Aérea a meteorología, que no hay más de 2 o 3 kilómetros, en meteorología cayeron 46 milímetros, pero allá cayeron 95.6 milímetros. Pero cuando te mueves a Santo Domingo Norte, en la zona del el Botánico, ahí cayeron 56. Entonces tú tienes un fenómeno que se distribuye y la cantidad de lluvia es diferente en cada una de las zonas. Por eso la inundación en la parte oriental, sin embargo, en la otra parte no se te genera. Lo que vimos no hace mucho también, la inundación que se generó, cosas difíciles, en el Distrito Nacional, en la zona de Ciudad Colonial, estamos hablando, se generaron una cantidad de precipitación que a pesar de ser un territorio cavernoso, se produjeron inundaciones en la zona hasta del Parque Independencia. Eso es interesante porque eso quiere decir que donde se posan esas nubes, ahí es que hay mayor nivel de precipitación. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se quedan ahí como estacionarias. Y precisamente eso que tú comentas empieza a ocurrir precisamente en el mes de mayo, que es cuando comienza lo que se llama el periodo convectivo. Ya. El 1 de mayo comienza el periodo convectivo, que se extiende hasta julio, pero ya en julio tú tienes la temporada ciclónica encima y se te extiende hasta el mes de noviembre. Y en ocasiones se sigue caminando y se llegan a diciembre. Tú recuerdas lo que fue Noel y Olga. Lo convectivo quiere decir que hay mayor flexibilidad, hay mayor, es decir, ¿cómo se come eso? No, lo convectivo viene cuando el ciclo diurno. Ya. Empiezan los rayos solares, empiezan a incrementar lo que es la humedad y la evaporación, se te genera la convección diurna
Y luego del mediodía, por eso ustedes están viendo que los aguaceros ocurren mayormente en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche. Luego de ahí vuelve una calma relativa, a menos que haya una onda, una vaguada que esté encima de nosotros, que no tiene que ver con convectividad por el ciclo diurno, sino que te lo genera el día entero, en la noche, a la madrugada y a cualquier hora. Muy bien, o sea que estamos diciendo que va a ser una temporada bastante activa, como siempre, ¿no? Pero un poco más. Con estos dos fenómenos, yendo para atrás y para adelante, Sí. dos fenómenos que marcaron dos situaciones con la diferencia de un año. O sea, tenemos 22 y tenemos el 23 en el mes de noviembre, fuera de la temporada ciclónica. Y esta temporada ciclónica prometiendo ser muy activa, con 23 fenómenos ya identificados con nombre. Nosotros entonces nos espera estar como el programa, con una mira preventiva a este caso. O sea, sería que lo que nos viene ahora a nosotros es aumentar el nivel de alerta o aumentar la mirada a prevenir lo que podría pasar en cualquier momento dentro de la temporada ciclónica. Sí, mira, cada vez que yo doy charlas sobre temporada ciclónica, siempre hago el comentario de que $1 invertido en la prevención es más efectivo que $10 o $100 invertidos en respuesta. Si hay una buena prevención, la respuesta no hay que hacer tanta inversión, porque todo el mundo sabe a qué lugar se va a dirigir en el momento en que llegue la lluvia. Como te comenté, no tiene que ser el mes de noviembre, y todavía en noviembre sí estamos en temporada ciclónica todavía. La temporada termina el 30 de noviembre. Sin embargo, eso no significa que fuera de ese periodo no se pueda formar un ciclón. Te lo puedo mencionar porque por ahí tú tienes un ejemplo de Odette. La tormenta tropical Odette fue un día 6 y 7 de diciembre, cuando ya la gente estaba esperando era doble sueldo lo que lleva una tormenta tropical. Tú puedes mencionar en el año 2005, que fue la segunda oportunidad donde se formaron más de 21 ciclones, se formaron 28 nombrados y 2 depresiones tropicales, y ahí hubo la tormenta tropical Alfa, que eso fue en octubre. Luego Z fue el 30 de diciembre, o sea que ya había pasado hasta la Navidad. Sin embargo, estamos hablando que el 5 o 6 de enero todavía andábamos con una tormenta tropical que se llamó Z. Es bueno hacer esta aclaración porque ya hace 2 o 3 años que ya no se va a utilizar de nuevo lo que es el alfabeto griego. Ahora hay un listado aparte de los 21 nombres que se dan para cada año. Hay un listado aparte como Aldin, hay un sinnúmero de nombres, no tengo en la mente, que ese listado se va a utilizar. Cuando lleguen a utilizar ese listado, significa que se formaron más de 21. Claro, okay. Este año estamos hablando de 23. La normal, o sea, la media anual es 14 ciclones por año. Y estamos hablando que esperan 23. Estamos hablando de que son 7 huracanes y en este año estamos hablando de 11. Se espera siempre que sean 3 huracanes intensos. Para este año estamos hablando de 5. O sea, hay que estar preparado, porque lo importante no es cuántos se vayan a formar, sino qué tan preparados estamos para darle la llegada cuando lleguen esos sistemas. Porque es lamentable, pero la temporada ciclónica cada año va a estar ahí. Nosotros habitamos en la carretera de los ciclones tropicales. Yo tenía en mi lista 17, no sé por qué. ¿Será que leí algo? No, no, te puedo decir es que la NOAA, o sea, la Océano Atmósfera de Estados Unidos, tienen un pronóstico entre 17 y 25. Ellos tiran un rango entre 17 y 25 ciclones para este año. A mí me gusta más el pronóstico de lo que era William Gray, que ahora lo maneja Philip Clover, que son los que trabajan nada más con temporada ciclónica, y ellos tienen 23. Claro, la próxima semana, si hay posibilidad y volvemos y nos encontramos aquí en el programa, ya hay que hablar de nuevo, porque es posible que el día 11 salga un nuevo pronóstico para la temporada ciclónica. O sea, es posible que sea un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué? Porque para este año estamos hablando que se espera el fenómeno de la niña para lo que es el periodo crítico de la temporada.
No significa que no vamos a ser afectados, pero cuando está el fenómeno en la niña, esta parte del Atlántico, las aguas se calientan más. Hay más formación de ondas tropicales. Y los ciclones tropicales mayormente, no todos, pero mayormente se forman de ondas tropicales. Cuando consiguen las condiciones favorables, se forman en ciclones. Entonces, a mayor cantidad de ondas, mayor cantidad de ciclones. Y para este año vamos a tener entre julio y agosto la presencia de la niña, lo que indica que van a haber más formación de ciclones. Sí, eso después lo vamos a tener que explicar también porque la población no sabe, no comprende bien el tema del fenómeno de la niña, del niño, Sí. y eso lo vamos a explicar después en próximos programas. Hay una pregunta, mi querido Bolívar, que para mí es importante, y yo sé que usted es un hombre con mucho, ¿verdad? Lo he dicho en varias ocasiones, una persona con mucha experiencia en este campo. Las alertas nuestras, ¿cómo usted la considera? ¿Cómo usted considera las alertas que se emiten actualmente desde el sistema? Tenemos dos entidades que son las que emiten las alertas. Por un lado, la Oficina Nacional de Meteorología y por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, vean. Como ONAMED, como Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMED emite 4 tipos de alerta. Primero hay algo que se llama advertencia, que es cuando un sistema no ofrece peligro para el país. Luego está el alerta temprana. Cuando tú hablas de alerta temprana, es una alerta que se emite 72 horas antes, inclusive sin un fenómeno, sin presentar peligro inminente para el país, se emite una alerta porque por su trayectoria histórica es probable que en 72 horas comience a presentar peligro. Luego está la alerta propiamente dicha, que es con 48 horas antes de que uno o dos efectos asociados a un sistema afecten las zonas bajo alerta. Y luego está el aviso, que es cuando tú tienes definitivamente que 2 o los 3 efectos asociados a un sistema te va a generar daño en la zona que estén bajo aviso. Claro, la alerta meteorológica es una información que va hacia el Centro de Operaciones de Emergencia, que es que realmente emite el alerta poblacional. ONAMED emite, fíjense que los alertas y avisos de ONAMED dicen alerta meteorológica. Es la peligrosidad que indica un sistema que va a llegar. Pero el meteorólogo está trabajando en prevención. En verdad, realmente los meteorólogos no tienen que conocer realmente la zona donde se va a inundar. Sin embargo, la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia, los manejadores de respuesta, sí son los que conocen la zona donde hay que emitirle la mayor peligrosidad. Por eso los diferentes colores que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, que no tienen nada que ver con la alerta meteorológica. Por eso ustedes pueden ver a veces que meteorología ya elimina los alertas y está hablando de una alta presión, polvo sahariano, situaciones de buen tiempo ya. Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene algunos alertas. ¿Por qué? Porque después que ocurren las inundaciones, ellos toman en cuenta otra situación, que es en qué condiciones están los ríos, la zona de la montaña, donde llega el agua a la zona baja y te genera más inundaciones. Entonces, por eso es que los colores indican la peligrosidad. El Centro de Operaciones conoce más que el meteorólogo. El meteorólogo te dice la provincia donde yo espero la cantidad de lluvia, la zona donde se esperan. Ahora el COE, los PMR, lo que es prevención, los comités de prevención, donde abarca todo lo que son hasta la Junta de Vecinos, conocen más la zona inundable. Bueno, recuerdo en el Bajo Yuna, una vez fui a dar una charla y la gente me decía, mi sistema de alerta yo lo tengo bien identificado. Cuando el agua me llega al blog, yo me voy. O sea, ellos conocen más lo que es su zona que el que está aquí en la ciudad y le emite una alerta para que ellos tomen en cuenta. Es una guía lo que nosotros emitimos para que vayan buscando la zona de acopio donde ellos puedan ir para que no le afecte el daño cuando llega la cantidad de precipitaciones. Excelente, excelente.
Sería bueno tal vez hacer una pequeña pausa de unos minutos y regresamos en breve. Bien, retornamos a nuestro programa Mira Preventiva. Queremos seguir informando y orientando a la población sobre estos temas que tanto dolor de cabeza nos dan cada año. Las emergencias, la gestión integral del riesgo de desastre. Qué bueno que la gente esté informada y esté documentada sobre estos temas. Suelen ser muy pesados estos temas, pero muy necesarios, porque siempre lo vemos cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay un río que se desborda, cuando hay una comunidad que se inunda, cuando hay un accidente en el entorno laboral, cuando hay un accidente en el mismo hogar. Es decir, una mirada preventiva te ayuda precisamente a tener esos puntos, a tenerlo muy en cuenta para cuando eh, pueda ocurrir algo o prever o prevenir que no ocurra algo y poder entonces protegernos, cuidar a la población, cuidarnos a nosotros mismos. Esa es la mira, esa es la mirada preventiva que queremos darle desde este programa. Seguimos conversando con nuestro querido amigo Bolívar Ledesma de la Oficina Nacional de Meteorología. Y Luis, a mí me parece que ahora nosotros tenemos que hablar de algo importante. Mira, nosotros tenemos en el país un sistema nacional de gestión de riesgo. Le llamamos Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Se le llama así por la ley, ¿no? Por la 147-02. Hay una estructura, funciona todo eso, perfecto. Bolívar, tu experiencia, el tiempo que tú tienes vinculado a estos temas y el tiempo que tiene la ley y la estructura tiene 20 años y algo, ¿verdad? Y Bolívar participando siempre. Creo que tú has sido el enlace permanente de ONAME en la Comisión Nacional de Emergencias desde hace muchos años, creo. Entonces, tienes una mirada del sistema, de la estructura que nos pueda compartir. ¿Cómo tú la ves? ¿La ves funcional? ¿Funciona? ¿Da resultado? Me gustaría escuchar tu opinión. Sí, mira, yo estoy involucrado con lo que es la ley 147-02 desde su creación. O sea, yo soy miembro de la Comisión Nacional de Emergencia por un decreto presidencial desde el año 2000. En el año 2001, cuando se creó la Comisión Nacional de Emergencia, que viene a crearse luego de lo que fue el huracán George en el 98. Es lo que trae consigo la creación de la ley. La ley es muy buena. La ley involucra a todas las instituciones que tienen que ver con la prevención, la mitigación y la respuesta. Y hasta el momento las coordinaciones se están llevando, se están haciendo. El brazo operativo, los brazos operativos que son los organismos de respuesta, como es la defensa civil, como son todos los organismos que estamos dentro de lo que es la comisión, unas 22 instituciones del Estado, o 23, aparte de otras que no son gubernamentales, que nos mantenemos, como tú sabes, una reunión mensual del tercer miércoles de cada mes, y así ha estado funcionando por unos 21, 20, el tiempo que tiene la ley ya en función. Sin embargo, hay algunas aclaraciones, algunas remodelaciones que se está hablando de hacerle a la ley. O sea que una nueva ley donde hayan otras aplicaciones por mandato de la ley. Tú sabes que la ley está compuesta por lo que es el Consejo, que lo dirige el presidente de la República, luego la presidencia de la Comisión Nacional de Emergencia, los comités consultivos, o sea, el comité técnico, el COE, que son brazos operativos de lo que es la Comisión Nacional de Emergencia. O sea, yo pienso que la ley sí funciona, claro, como todo, hasta en la familia con sus bajas y sus altas, pero estamos ahí funcionando hace más ya de 20 años. Yo recuerdo que antes de la ley, en el 98, en el 78, pues yo vengo viendo huracanes de cuando el huracán David fue mi primer huracán
en el año 79, fue mi primer fenómeno. Esa fue mi tesis en el comienzo de mi carrera en meteorología, donde tuvimos que hacer un trabajo de lo que fue el huracán, que entra por Punta Palenque y sale por el suroeste allá. Sin embargo, los daños de Yol fueron mayores. Mucha gente pregunta que quién fue más grande, si fue David o fue Jols. Y uno tiene que comentarle que Yol fue un pichón de huracán delante de lo que fue David. David alcanzó 250 kilómetros por hora con ráfagas que llegaban a 280 kilómetros por hora. Sin embargo, Yol fue un huracán categoría 3, 195 kilómetros por hora. La diferencia estaba entre uno y otro en que David se mueve a 21 kilómetros por hora en movimiento de traslación y en 3 horas sale del territorio dominicano. Sin embargo, Jules se mueve a 7 kilómetros por hora entrando próximo a La Romana y sale por Santo Domingo Norte, precisamente por Sabana Perdida, donde sale el sol en un momento y se interna en la cordillera central para salir por el noroeste del territorio dominicano. A esa velocidad duró 21 horas dando viento. Fuerte, muy fuerte esa experiencia, ¿verdad? Bolívar, tomando en cuenta que tenemos un instrumento para el sistema de gestión de riesgo en República Dominicana, que es la ley que crea el sistema, la 147-02, usted parte de este proceso porque usted nace con la ley. Usted parte del nacimiento de la ley y la conformación. Los sistemas de alerta que contamos hoy son confiables. Los sistemas de alerta siempre hay que ir poniendo cosas. Yo te lo comento porque yo tengo 40 y algo de años en meteorología y yo siempre quiero más. Por ejemplo, República Dominicana tiene un radar que está instalado en Punta Cana. Así, pero yo quiero un radar en Santo Domingo, más un radar en Barahona y un radar en la parte norte. Creo que al final lo vamos a tener pronto, pero esto es como el juguete. El niño siempre quiere algo más. Entonces, los sistemas de alerta siempre hay que estar encima de ellos, y más ahora, donde estamos hablando de los famosos cambios climáticos. ¿Por qué? Te lo comento porque si tú te fijas en países súper desarrollados como Alemania, países desarrollados como Estados Unidos, tú estás viendo que están ocurriendo situaciones como la que ocurrió con el huracán en la parte de Estados Unidos, como fue Katrina, como sí. fue Wilma. Entonces, hay que ver lo que produjo Wilma en México. Hay que ver que los sistemas cada vez se están haciendo más intensos y realmente te evolucionan en corto tiempo. De una tormenta tropical en 12 horas se te genera un huracán y te vuelve categoría 3, categoría 5. Cuando tú tienes un fenómeno en categoría 3 en adelante, 178 kilómetros por hora, imagínate, tú nunca has puesto tu carro a 180, para tú sabes lo que es 180 kilómetros por hora. Es algo horrible. Entonces, a medida que crece la población, crece la vulnerabilidad. El Gran Santo Domingo, lindísimo. Todo el mundo lo ve, lindísimo. Muchos edificios altos, muchas viviendas, pero hay de que llega un huracán categoría 5 y no se le dé el tratamiento que se debe. Tú tienes ahí la parte en Santo Domingo, la parte de Los Amas hacia arriba. Toda esa parte es muy vulnerable. Tú tienes la parte aquí, después Jaina, tú tienes aquí en el oeste lo que es la Puya, lo que es toda esa zona que tú dices, bueno, un huracán categoría 5 entrando por el área metropolitana nos va a generar un gran desastre. Es igual, porque todo el mundo piensa en huracanes, pero piensa en un tsunami. Mucha teoría, mucha teoría. Esa es una realidad, una posibilidad enorme. Claro, enorme. Como una isla. Tú tienes mar por todos los lados. Y esas fallas que están ahí, ¿verdad? Tienes las fallas, 14 fallas encima de nosotros. Sí. Entonces, un sismo que se genere a 180 kilómetros, qué sé yo, ahí al sur de nosotros, en la trinchera de los muertos, te va a generar la gran ola. Y tú pensarás, no, porque los arrecifes en el malecón, tú tienes que mirar para abajo para tú ver la ola, para tú ver el mar allá abajo, cuando está en baja mar. Pero cuando está en la playa,
y tú miras, el mar está arribita, cerca del arrecife ahí, y una ola de un tsunami es diferente a una ola de un huracán. Te lo menciono porque cuando David, ola de 25 pies, llevaron los bancos del malecón, esos bancos que están enclavados ahí, concreto, y lo puso en la Avenida Independencia, en el patio del Hotel Jaragua. Entonces piensa en una ola de un tsunami, lo que te puede generar. Eso es indescriptible, indescriptible. Entonces es posible, está bien, la ola te va a subir, qué sé yo, te puede llegar a la Avenida Independencia, una ola, pero piensa lo que tú tienes en ambos lados del área metropolitana, donde está el gobierno central. Tú tienes el río Sama, que es una ría, Sí. está por debajo del nivel del mar, y tiene el río Jaina. Cuando esa ola entre por ahí, ¿hasta dónde va a llegar? Sí, ahí va a ir en contraflujo del río y de todas las Porque cañadas es con todo que va. adentro. Y tú sabes que yo no entiendo por qué a veces no hacemos conciencia de esto y hablamos permanentemente de estos temas, porque se dice mucho, Bolívar, y tú eres testigo de eso, y Luis también, de que, bueno, hay que dosificar la información. Hay que darle la información a la gente con cucharita, que no se le puede decir las cosas como son, que de repente podemos caer en un ambiente de alarma innecesaria. Mire, está bien todo eso, pero a la gente hay que decirle lo que puede ocurrir y hay que decirle cuáles son los riesgos posibles y que están ahí permanentemente y que nosotros convivimos con ellos, porque la naturaleza es muy dinámica, es cambiante, y si eso es cierto por un orden, ¿verdad?, de la naturaleza, entonces hay que comunicarle a la gente que existen los huracanes, que existen los desbordamientos, que existen los tsunamis, que todo eso, ¿verdad? Porque convivimos en la naturaleza y la mejor manera de convivir en un espacio es tú conocer cuáles son los niveles de riesgo. Por ejemplo, y yo siempre que estoy en algún taller hablando con la población, les comento lo siguiente, le digo, ustedes viven en una zona tal vez donde la delincuencia está muy, muy arraigada, por decirlo de alguna manera, o sea, es decir, hay delincuentes, hay atracos, hay violaciones, en fin, y usted parte de esa comunidad. Por cualquier zona que usted pase está en riesgo, pero yo estoy segura que hay una zona que es más segura que otra. Es decir, hay un camino, hay una ruta para tú llegar a tu casa o salir de tu barrio que es segura. Claro. Y uno siempre la establece y la define. Dice, no, yo puedo entrar a las 12 de la madrugada, a la 1 de la madrugada por acá, por esta carretera, por este camino, porque yo sé que ahí no me va a ocurrir nada. Siempre hay gente, hay unos negocios abiertos. Si entro por la otra calle que siempre está oscura, hay peligro. Entonces, la naturaleza tiene esos caminos. Hay que saber cuáles son los caminos, cómo convivimos con ella para evitar ese tipo de situaciones. Y más ahora, Fernando, que nosotros hemos montado en el modernismo del cambio climático. O sea, el cambio climático se ha puesto como tendencia a nivel nacional e internacional, el concepto cambio climático. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros de forma con una mirada preventiva, en este caso, de ver que el cambio climático es una realidad y que los efectos del cambio climático se están generando? Tenemos ahí los fenómenos climatológicos que tenemos, que se han expresado y que decimos que esta temporada ciclónica, cuando el ranking está entre 17, en una mesa de 17, ahora tenemos en 23 y con proyecciones aumentar a 25. O sea, eso quiere decir que el cambio climático es una realidad. ¿Y hasta dónde estamos nosotros preparados? ¿Dónde está la sociedad preparada en identificar esa realidad que tenemos? Usted dice, tenemos el casco urbano de Santo Domingo, está bordeado ¿por qué? Por dos grandes ríos. Tenemos el río Sama y el Jaina, pero tenemos del lado arriba, que bordea Santo Domingo Norte, que es el brazo de Isabela. O sea, tenemos ahí una amenaza latente, pero tenemos el Mar Caribe al frente. O sea, ¿qué tan preparado está la población en manejar estos conceptos de una realidad preventiva? O sea, solamente lo vemos del lado de un huracán, cuando venga un huracán, y entonces, y lo que tenemos, la verdadera amenaza que tenemos ahí,
Cuando David, si tiramos una línea con GPS, queda lejos de la Independencia, el Malecón, para que un banco de eso llegue hasta allá. Y fue una ola de huracán. O sea, ver la prevención. Mira, imagínate hablar de tsunami, hablar de un fenómeno como lo que es un maremoto, que era como se llamaba antes, porque en la actualidad la gente, los viejos, recuerdan el año 1946, que fue Matancita y en Nagua. Nagua, que se metió al mar. Entonces, eso puede volver a ocurrir. Y en verdad, República Dominicana como tal, todavía estamos en pañales en asunto de tsunami. Puerto Rico está señalizado por todas partes, por donde hay que moverse en caso de que llegue una situación de esa magnitud. Todavía tenemos que trabajar mucho. Aquí cuesta eso. Tenemos que trabajar, cuesta, pero hay que hacerlo. Sí, sí, no, pero no solamente el tema económico, no, es que hacer la conciencia en los sectores turísticos para que en zonas de playa se coloquen letreros y avisos. Es una realidad. Eso aquí es una realidad muy delicado. Y yo lo viví. Yo fui a dar una charla en Punta Cana, en el aeropuerto. Y cuando yo hablé de que ahora vamos a hacer una charla de tsunami, un general encargado de las operaciones me dijo, no, aquí no llega eso. Aquí no llegan los tsunamis. Digo, ¿cómo que no? Aquí llegó un tsunami. Y le mencioné así, en 1918, en el Canal de la Mona. Y en la zona de Punta Cana, se llamaba en aquel entonces, era Cabo Engaño. Murió una persona. ¿Saben por qué? Porque nomás había una persona. En esos complejos hoteleros con un tsunami, si está bien señalizado, la gente llega arriba donde están los farallones y no son afectados. Pero si cubrimos la parte, como tú comentas, el turismo, porque los terrenos más caros son los terrenos de playa. Claro. Pero ahí es donde van a llegar las situaciones. Y ahí hay que estar, el gran concentrado de personas. Hay que estar preparado para cuando llegue una situación, porque la gente piensa, no, que eso no avisa, eso llega y ya. No, eso es mentira. Usted tiene 15 minutos si tiene un tsunami local que se genere 100 kilómetros de distancia en agua del Mar Caribe, para usted dirigirse 15 minutos a lugares seguros. Y te lo voy a decir, yo tengo problemas de la pierna y en 15 minutos yo me meto a un lobando, me meto yo. Claro, salvar la vida. Yo me río no por el problema que tienes. No, es la realidad. ¿Cómo tú dices que te movilizaría? Esa es la realidad. Imagínate si en el 98, luego de George, hubo una falsa alarma. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, el maremoto. En el 99 fue ahí mismo. Que viene un maremoto. Y yo estoy en mi casa. Yo vivía en ese entonces en Villajuana. Y me decían que viene un maremoto y me empezaron a llamar por teléfono a 11, 12 de la noche. Yo tuve que levantarme con el café y ya, amanecer despierto con las llamadas telefónicas. ¿Y ustedes saben cómo era que decían? El conocimiento es una cosa que dice mucho. Me llamaban para decirme, el maremoto viene por la Romana. A la hora, el maremoto viene por San Pedro de Macorís. Como que venía en un carro. Eso es increíble. El conocimiento. Igualmente, cuando tú recuerdas el terremoto de Haití. Sí. Bueno, yo fui a Pedernales con la gente del COE y la Defensa Civil. Y cuando llegamos a Pedernales, que yo comienzo a hablar, recuerdo un señor que era el director de la Defensa Civil, Samboy. Y el subdirector era un tipo joven. Y la secretaria me dijo, cuando hablaron de que había alerta de tsunami en Pedernales, ella fue para el malecón a ver la ola. A ver cómo era. A ver cómo era. A ver cuando el mar se retirara y venía de nuevo. Y el subdirector en ese entonces, la Defensa Civil, lo que me dijo es que él agarró a su familia, la montó en una camioneta y se la llevó para la loma. Pero tú eres el que maneja la emergencia. Tú no te puedes ir, asegúrate tú.
Esos son los momentos. Yo te lo digo porque yo he trabajado con muchos huracanes y cuando viene un alerta ya, cuando vamos a emitir un alerta, yo monto 2, 3 chaquetas en mi carro y me despido de mi casa y le digo, yo vengo cuando el ciclón pase. Y yo duro 3 días sin ir a mi casa hasta que el fenómeno se mueve. Cuando tumbamos las alertas, entonces yo vuelvo a mi casa. Claro, yo he creado la conciencia en mi casa de lo que tienen que hacer. Eso es. Por eso es que debemos seguir insistiendo en la prevención, en la educación. Y este programa Mira Preventiva, eso es lo que persigue precisamente. Ustedes podrán sintonizarnos, buscarnos en el canal de YouTube Mira Preventiva y ahí estará el programa nuestro todos los domingos, todos los sábados, sábado y domingo puede ser, ¿no? Entonces, nada. Ustedes saben que hoy, precisamente, este invitado que traímos aquí es una de las personas que sabe de estos temas. Y por eso está aquí y por eso lo hemos disfrutado y hemos hablado y conversado con él sobre estos temas. Ya estamos en la recta final del programa. Y me gustaría, Bolívar, escucharte. ¿Qué opinión tienes? Más que opinión, ¿qué mensaje tú le darías a la población de cara a esta temporada de huracanes? Porque comenzamos hablando de huracanes, nos metimos al tema de los tsunamis, hay una necesidad de educación e información de la población, los sectores de playa y turismo, eso hay que trabajar mucho con eso. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque colocar un aviso en una zona, ¿verdad? Donde el turista está tranquilo bañándose, poner alerta de tsunami o tal cosa, como que le choca a mucha gente eso. Pero resulta que el turismo se mueve en zonas donde se le garantice su seguridad. Donde el turista entiende que está seguro, ahí es que va. Y si usted le da la información de lo que puede ocurrir en esa zona, yo creo que eso se valora. Me parece que el turista lo valora más que callarnos y no decir nada y traerlo, porque el día que ocurra, ocurrirá. Y entonces nos vamos a lamentar y vamos a decir, bueno, ¿y por qué no siempre se le dijo a la gente que ahí era posible de que ocurriera este o cual evento? Hay un hecho muy importante del tsunami de Sumatra, lo Sí. quiero traer y recordarlo. 2004. Sí, porque es una joven, una niña que tomó clase con un profesor de geografía y el profesor le explicó cuáles eran las características, o sea, lo que ocurría previo en el momento en que se daba un tsunami, el comportamiento del mar. El mar se retira. El mar se retira, se ven los peces, se ve el fondo y después viene esa masa de agua, esa ola gigantesca. Es lo que significa tsunami, gran ola. Entonces la niña pudo en ese momento, a su familia, a la gente, a su familia, unos cuantos, miren, el mar se retiró después del sismo fuerte, del terremoto, entonces vamos a movernos a zona alta, pero ya cuando el agua entró, ya ellos estaban en el tercer nivel o cuarto nivel del hotel. Los animales también te lo indican. Hemos manejado estos dos temas, huracanes, ciclones, ¿verdad? Y nos metimos un poco en el de los tsunamis y esto lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría que le des un mensaje a la población ahora en la temporada. No sé si Luis quería preguntar algo más, yo creo que... No, ahí está bien. Sí, sí. Precisamente lo que hablaba al principio del programa, a la población que deben de mantenerse informados a las informaciones oficiales de la Oficina Nacional de Meteorología, no solamente por un huracán, diario, para que sepan, porque como dicen los viejos, en ese caso me meto yo también, de que el día más claro llueve, eso tiene razón de ser. Cuando tú sales de tu casa, tú sales con un día precioso y de repente en horas de la tarde, si tú no andas preparado, te agarra el aguacero y vas a tener problemas. Entonces, manténgase informado de la información meteorológica
que eso es tan importante como ver un programa de variedades. Hay que estar siempre informado, mantenerse atento, informaciones oficiales, porque ahora resulta que no sé cuántas personas, hay meteorólogos empíricos, que todo el que se conecta en internet piensa que es meteorólogo, empiezan a ver informaciones y empiezan a hacer pronósticos. Entonces, llévese de lo que diga la Oficina Nacional de Meteorología, las recomendaciones que da el Centro de Operaciones de Emergencia y la Defensa Civil, que son los organismos oficiales que manejan el tema. Yo siempre digo que este es un país de especialistas y los compañeros a veces me ven porque creen que uno se está burlando o porque uno quiere decirle a la generación que viene subiendo que no tiene derecho a aprender o a cualquier otra persona que quiera estudiar estos temas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una gente aquí viene, te lee un paquito de memín, como digo yo, y a las 2 semanas o las 3 semanas es un especialista, un experto. Esa es la realidad, esa es la realidad. Es importante porque todo el mundo está incursionando, viendo informaciones, pero cuando tú estás mirando un análisis de superficie, un análisis en 700 milibares, 1000 milibares, 250 milibares, y no sabes leer lo que tú estás viendo ahí, tú estás viendo muchas rayitas, muchos palitos, una H, una B, y empiezan a decir, bueno, esto es una alta presión, una baja presión, y te la ponen a moverse a veces hasta en sentido contrario a como realmente se está moviendo. Hay que tener el cuidado de no manejarse con informaciones que usted no conoce. Usted entra en la página de ONAME y ahí usted va a buscar información segura, Centro de Operaciones de Emergencia, y le van a decir la información que está emitiendo la ONAME es para que ellos emitan unos alertas, ellos emiten su alerta a la población y los PMR a nivel de lo que son las provincias se manejan con todas las informaciones con las que nosotros emitimos. Muchísimas gracias, Bolívar. Es un placer tenerlo en la primera entrega de Mira Preventiva. Primer programa y estamos más que orgullosos de iniciar este programa con una enciclopedia, lo que tiene que ver con el sistema de emergencia en República Dominicana, lo que tiene que ver con la mira en el sistema de meteorología en República Dominicana. Muchísimas gracias a todos, Bernardo, muchísimas gracias por la iniciativa de arrancar este programa y nos encontramos en el próximo programa en la próxima semana.